Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida de parte de Microjuris Argentina. Gracias por estar del otro lado, gracias por hacerse un tiempito para estar con nosotros y escuchar hoy a María Florencia Grifa, que va a estar hablando de un tema que, bueno, interesa mucho, convoca mucho, sigue entrando gente a la sala. Es un tema de partición hereditaria, y vamos a ver una breve reseña jurisprudencial que siempre viene bien, actualizarse en el tema, y ver las últimas bueno, corrientes que hay sobre este tema tan interesante. Para quienes no conocen a Florencia, ella es abogada litigante, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de la misma universidad, docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio, docente de grado de Derecho de las Sucesiones y Derecho de las Familias, misma universidad, y doctoranda en Derecho, misma Universidad de Rosario. Florencia, bienvenida una vez más. Gracias, Irene. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por convocarme nuevamente. Bueno, tenés gente de todo el país, ¿eh? Están saludando, Bueno. Tucumán, desde La Plata, desde Tucumán, San Rafael, Mendoza, bueno, buenísimo. Bárbaro. Me gusta, bien variado. Bueno, vamos a contarles un poquito. Florencia va a exponer, tiene un PowerPoint que ya se los vamos a pasar, no se preocupen, al final de la charla, si me dan un ratito, les hago llegar por correo a los que me pidan, ahora les voy a poner el mail, tanto el PowerPoint como los fallos que va a estar comentando Florencia, que es la idea de esta charla. Y vamos a abrir un segmento de preguntas, y pido por favor que las preguntas sean de carácter bastante general, ¿no? Digamos, tratamos de evitar esas preguntas particulares de casos muy concretos, porque primero, Florencia no conoce el expediente, y segundo, se hace un poco largo y, digamos, interesa solo a la persona que pregunta, entonces tratemos de hacer preguntas generales que sirvan para todos. Así que, bueno, Flor, yo te dejo, así sigo haciendo entrar la gente y bueno, y te escuchamos. Bárbaro. Bueno, más que nada reiterarles, muchas gracias a todos por participar y reiterarles esto que les decía Irene. El material yo traté de reducir un poco el contenido del Power para que no sea tan extenso, pero a su vez me parece importante que tengan los fallos, los que los quieran, a texto completo, porque son muy específicos de los temas que vamos a tratar hoy y sirven mucho para el ejercicio de la profesión. Así que cualquier cosa o se lo piden a Irene o también al final del Power está mi mail, me lo pueden pedir a mí también. Bueno, vamos a hablar de partición hereditaria, entonces. En primer lugar, quiero darles una ubicación metodológica del tema que vamos a tratar hoy, que es justamente la partición hereditaria, y mencionarles cuáles son las etapas del proceso sucesorio, ¿sí? Que tiene 3 etapas. En primer lugar, la declaratoria de herederos o la declaración de validez formal del testamento. En segundo lugar, la etapa del inventario y del avalúo, que el Código Civil y Comercial ahora establece en qué casos ese inventario y avalúo puede ser reemplazado por una denuncia de bienes, ¿sí? Cuando todos los herederos están presentes, son mayores y capaces y lo realizan por unanimidad. Y en última instancia, una vez realizadas esas etapas de inventario, avalúo o denuncia de bienes, podemos pasar a la etapa de la partición, ¿sí? El Código Civil y Comercial lo que hace es poner un fin a toda la discusión doctrinaria que había antes respecto de cómo podía concluir la comunidad hereditaria. Ahora no hay duda de que la única forma de conclusión de la comunidad hereditaria es a través de la partición, y ya lo vamos a ver con un sumario específico, ¿sí? Para dar un concepto, el código no trae ningún concepto de partición, yo les traje de Llambías, dice que la partición es el negocio jurídico, ya sea bilateral o plurilateral, mediante el cual los herederos materializan la porción ideal que en la herencia les tocaba, transformándola en bienes concretos sobre los cuales tienen un derecho exclusivo, ¿sí? Ahí yo les menciono el artículo 2363, que es el que establece justamente que la comunidad hereditaria concluye solo con la partición, y si hay bienes registrables, esa partición va a ser oponible a los terceros una vez que se inscriban en los registros correspondientes. Tener en cuenta también que no solo si la persona, por ejemplo, estaba casada bajo un régimen de comunidad y
la disolución de esa comunidad de ganancias se produce por la muerte, en el mismo proceso sucesorio y previo a la partición de la herencia va a haber que liquidar esa comunidad de ganancias. En igual sentido, si por ejemplo la disolución se produjo por divorcio y no se partió y liquidó esa comunidad en vida y se produce la muerte, también opera el fuero de atracción y va a ser el juez del sucesorio el que tenga que intervenir en esa partición de la comunidad de ganancias, ¿sí? ¿Algo más con relación a la definición? No. Bueno, entonces lo que les mencionaba antes, toda esa discusión doctrinaria que había antes con relación a si la inscripción de la declaratoria de herederos con relación a determinados bienes o el transcurso del tiempo podía convertir esa comunidad hereditaria en un condominio, ya no existe más. ¿Por qué? Porque tenemos norma expresa que dice que la única forma de poner fin a esa indivisión es con la partición. Y recordarán ustedes que la indivisión hereditaria es la que se configura cuando fallece la persona y deja una pluralidad de herederos, ¿sí? Esos son los requisitos para que estemos en presencia de la comunidad hereditaria. Fíjense este sumario que les traigo, justamente, ¿qué es lo que plantearon? Dos herederos, que uno había ingresado en un bien de la sucesión y lo único que se había tramitado era el proceso sucesorio hasta la declaratoria de herederos, ni siquiera había inscripto declaratoria de herederos, que solicita su otro coheredero, le solicita la división del condominio, ¿sí? Obviamente en Cámara y en primera instancia también lo habían rechazado. Dice, el Código Civil y Comercial no menciona a la prolongación de la indivisión hereditaria como un supuesto de constitución de un condominio, ni en los modos de adquisición, ni en los derechos reales en general, ni en los modos de adquisición del dominio, ni en el capítulo dedicado al condominio. Dice, la diferencia principal entre la división de condominio y la partición de herencia es que el primero recae sobre un bien concreto, mientras que la segunda es un conjunto complejo de actos jurídicos encaminados a poner fin al estado de indivisión, de modo que los copartícipes materializan, esto que decíamos antes, la porción ideal que en la herencia le corresponde, transformándola en bienes concretos. Ahí menciona una de las características o las diferencias principales entre comunidad hereditaria y condominio. Otra podríamos decir que me modifica el juez competente, ¿sí? Para la división de condominio voy ante el juez del lugar de situación del bien, y en cambio si voy a dividir la comunidad hereditaria por partición tengo que ir necesariamente al juez de la sucesión, ¿sí? Este fallo es del año 2021 de la Sala 1 de Cámara Nacional Civil. ¿Cuáles son los caracteres de la partición? En principio la partición es obligatoria. La realidad demuestra que las sucesiones quedan mucho tiempo en estado de indivisión, pero la regla es la partición obligatoria, ¿sí? Ya vamos a ver en qué oportunidad, excepto que medie, por ejemplo, una indivisión forzosa que la haya establecido el testador mediante testamento, o que sean los propios herederos quienes establezcan por contrato esa indivisión, o que alguno se oponga a la partición porque esto vaya en desmedro del valor de alguno de los bienes de la herencia, ¿sí? Lo cual hay que justificarlo y va a ser por un plazo determinado. Es declarativa y tiene efectos retroactivos, es decir, lo que a mí se me adjudica en la partición, se juzga que yo lo tengo retroactivamente, es como si me borrara este efecto de la declarativo, todo lo que ha pasado durante el estado de indivisión hereditaria, porque se juzga que yo lo que adquiero en la partición lo tengo inmediatamente del causante y no tuve durante ese estado de indivisión ningún derecho en los bienes que le han correspondido al resto de los coherederos, ¿sí? Es imprescriptible, y esto ya lo he reiterado en varias oportunidades, ¿sí? Yo el derecho a solicitar la partición no tiene un plazo de prescripción. ¿Qué es lo que puede ocurrir con relación a bienes singulares? Que alguno de los herederos haya intervertido, entrado en la posesión de un bien de la herencia, y a su vez intervertido el título, es decir, haber dejado de poseer por actos exteriores a título de heredero y empezado a poseer a título exclusivo, como propietario exclusivo del bien, y si transcurre el plazo de 20 años podrá alegar la prescripción adquisitiva, ¿sí? Siempre y cuando se den esas condiciones. Otra de las características es que debe ser realizada en especie. Esto es, excepto, por ejemplo, ahí les menciono yo, y el código lo dice expresamente, que esto convierta en antieconómico el uso del aprovechamiento de las partes. Supónganse un campo que si lo divido en diferentes parcelas no llegan a constituir una unidad económica, bueno, no va a ser susceptible de división en especie. Lo mismo un paquete accionario, si al dividirlo dejo de tener la mayoría de la voluntad en esa, de imponer la voluntad social en esa sociedad.
Y por último, la igualdad, y ahora voy a hacer una relación con estos dos principios. ¿Por qué le pongo la igualdad en la formación de los lotes y entre signos de interrogación? Porque yo tengo que atender a una igualdad que no es solo cuantitativa, o sea, numérica, sino también cualitativa. Y estos dos últimos principios, ya vamos a ver, el de división en especie y el de la igualdad, no son tan estrictos como sí lo deben ser en la partición judicial. En la partición privada, netamente privada, y en la partición mixta, que tiene naturaleza contractual, yo estos principios no estoy obligada a respetarlo a rajatabla, ¿sí? Seguimos entonces. ¿Quiénes pueden solicitar la partición? El código lo dice expresamente. Los herederos, supónganse que durante el trámite del proceso fallece alguno de los herederos, entonces los herederos de ese heredero fallecido también tienen la facultad para solicitar la partición de la herencia. Los cesionarios de los derechos hereditarios, en ambos casos se solicita que si son varios unifiquen su representación. Los acreedores personales de los herederos, fíjense, ¿por qué dice los acreedores personales de los herederos y no los acreedores de la sucesión? Porque los acreedores de la sucesión, en rigor, pueden oponerse a que los herederos reciban sus porciones hasta ellos no ser saldados de sus créditos, ¿sí? En cambio, los más perjudicados por las particiones, más que nada las privadas, son los, o mixta, son los acreedores personales de los herederos. Entonces ellos pueden solicitar la partición. Y también, dice el código, y esto hay que aclararlo, los beneficiarios de legados o cargos que pesan sobre un heredero. Necesariamente el legatario, para poder solicitar la partición, porque si no se lo asimila a un acreedor, y en principio también debe solicitar la entrega del legado y no solicitar la partición, pero excepcionalmente si el cumplimiento de ese legado depende de que el bien le sea adjudicado a alguno de los herederos, sí está legitimado conforme a este artículo para solicitar la partición. Es un supuesto excepcional. ¿Y cuál es la oportunidad? Bueno, Vélez decía, en cualquier tiempo puede solicitarse, lo cual la doctrina y la jurisprudencia decía, bueno, tengo que tener aprobados el inventario del avalúo para poder avanzar sobre la partición. Ahora el código lo dice expresamente, luego de aprobado el inventario del avalúo, o también a lo que se asimila de la denuncia de bienes en los casos en que es viable realizarlo, ¿sí? Cuando son todos presentes, mayores, y lo hacen por unanimidad. Herederos condicionales, esto lo quiero aclarar, ¿por qué? Porque surgen dudas muchas veces en la práctica. Heredero condicional solo puede surgir de un testamento, ¿sí? No es heredero condicional aquel, por ejemplo, que está reclamando una filiación post-mortem, sino que hasta tanto tenga el emplazamiento filial correspondiente como hijo del causante, va a ser un extraño a la sucesión. Entonces el artículo aclara expresamente que aquellos herederos instituidos bajo condición suspensiva aplican reglas generales de condición suspensiva o resolutoria. No pueden pedir la partición mientras la condición no esté cumplida, pero pueden pedirla el resto de los coherederos asegurando los derechos de ese heredero condicional, y los instituidos bajo condición resolutoria a la inversa. Pueden pedir la partición, pero deben asegurar el derecho de quienes lo sustituyen al cumplirse la condición. ¿Cómo se compone la masa? Lo establece expresamente el artículo 2376 y algunas aclaraciones les voy a hacer yo ahora. ¿Qué dice el artículo? La masa partible comprende los bienes del causante que existan al tiempo de la partición o los que se han subrogado a ellos, lógico, y los acrecimientos de unos y otros. De esos bienes, dentro de los cuales yo tengo que poner, si había un régimen de comunidad que se disolvió por el fallecimiento, el 100% de los bienes gananciales, sean de titularidad del causante o de titularidad del cónyuge supérstite, porque vuelvo a repetir, primero tengo que adjudicar lo que al cónyuge supérstite le corresponde por la liquidación de los gananciales y después entrar con el remanente a ver si concurre o no en los gananciales que hayan quedado, dependiendo si voy con descendientes, si el cónyuge, mejor dicho, va con descendientes, en donde no tiene vocación hereditaria respecto a los gananciales del causante, o si va con ascendientes. Se deducen las deudas, lógico, y se agregan los valores que deben ser colacionados. Tengan en cuenta, y esto lo vamos a ver específicamente colación en otra charla, que si alguno de los herederos ha recibido un adelanto de herencia y es demandado al tiempo de la muerte por otro de los herederos justamente para que compute lo que ya recibió en vida, bueno, ese valor lo debo computar. Después vamos a ver de qué forma se realiza ese cómputo, porque la colación opera en valores, no es real, es ficta. Y también, ¿qué debo traer? Los bienes sujetos a reducción, que aquí sí
tiene efecto rey persecutorio y me trae el bien. Y acá les menciono otra norma. Los frutos de los bienes indivisos también los debo integrar en esa masa partible, porque salvo que haya mediado una partición provisional de esos frutos, la regla es que estos frutos acrecen a la indivisión, ¿sí? Clases de partición menciona el código, y también esto estaba establecido en Vélez y algunas aclaraciones vamos a hacer. La regla es que, si bien el código dice total o parcial, la regla es que, o el principio general, es que la partición debe ser total, justamente para evitar todos estos conflictos que surgen entre los herederos por la prolongación en el tiempo de este estado de indivisión hereditaria, ¿sí? Puede ser definitivo o provisional. ¿A qué refiere una y otra? La definitiva es cuando yo divido el dominio, ¿sí?, la propiedad, del bien o de los bienes que haya dejado el causante, y provisional es cuando dejo indivisa la propiedad y reparto o divido el uso y goce, ¿sí?, de los bienes. La partición netamente privada, que ya vamos a ver en qué casos se puede hacer. La partición mixta, que hay en el Código de Vélez había artículo específico que regulaba la partición mixta, que es aquella realizada por convenio privado, siempre y cuando tenga herederos presentes, mayores, capaces, y que lo realicen por unanimidad. El nuevo código no lo regula, pero hay autores que consideran que no es admisible en el nuevo código. Sin embargo, no hay discusión en la jurisprudencia, y lo van a ver en los fallos que traigo, que se admite hoy en día, pese a que no hay norma específica, por la amplitud en la que está regulado el artículo 2369, ¿sí? Y por último, el 2371, que establece específicamente la partición judicial y en qué casos debo proceder a todo el procedimiento específico de la partición judicial. Fíjense, acá les traigo este que es del 2021 también. Dice, la partición debe ser total. Fíjense cómo interpreta acá la Cámara. Dice, el artículo 2369 del Código Civil y Comercial, en cuanto establece expresamente que la partición puede ser total o parcial, debe ser interpretado junto con el artículo 2367 del mismo Código, que dispone que si una parte de los bienes no es susceptible de división inmediata, por ejemplo, si hay una indivisión forzosa, se puede pedir la partición de los que sean actualmente partibles. Por lo cual, del juego armónico de estas normas, se colige que efectivamente las partes pueden acordar una partición parcial de la masa hereditaria, mas solo de verificarse que los bienes excluidos del convenio no son susceptibles de partición inmediata. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? La mayoría de las veces, por una cuestión generalmente de costo, los herederos deciden ir partiendo parcialmente. No es a lo que se tiende. En este caso van a ver ustedes que hacía por lo menos 20 años creo que estaban en indivisión, entonces por eso la Cámara los obligó a decir por qué el resto de los bienes no los podían partir en ese momento, para cesar de una vez por todas esa comunidad hereditaria, ¿sí? Pero la regla es que, bueno, tenemos la partición total y también podemos recurrir a la partición parcial en determinados supuestos. ¿Cuáles son los requisitos para el marco de una partición privada, netamente privada, es decir, por escritura pública, o mixta, que es convenio privado presentado al juez de la sucesión para la homologación? Herederos declarados presentes. ¿Qué significa esto? Primero, presente no hace referencia a presencia física, sino que basta la representación, puede ser convencional, con un apoderado, ¿sí? ¿Y por qué digo herederos declarados? Porque aquellos que no hayan sido declarados en la sucesión, ya sea ab intestato o testamentaria, y luego se presenten, esto se va a resolver, como ya lo he dicho en otras charlas, en el marco de la acción de petición de herencia, ¿sí? No es facultad del juez traer a los que no han intervenido en el proceso, ¿sí?, y que están ejerciendo su derecho de opción. Entonces, herederos declarados presentes, capaces, dice el código, porque si estoy frente a incapaces o con capacidad restringida, debo ir al marco de una partición judicial. ¿Qué ocurre con los emancipados? La doctrina está dividida. Hay autores que dicen, bueno, en rigor, si bien la partición no necesariamente es un acto de disposición de bienes, para lo cual los emancipados no pueden realizarlo, ni siquiera disponer a título gratuito de lo que hubieran recibido como una liberalidad, ni con autorización judicial, dicen, si bien no es en principio un acto de disposición de bienes, ¿qué es lo que puede ocurrir? Como yo a lo mejor puedo no respetar necesariamente el principio de igualdad o establecer valores diferentes a los reales de los bienes,
puede haber un desmedro para ese emancipado por matrimonio, entonces considera esta doctrina que no estaría habilitado aquella persona emancipada por matrimonio para realizar una partición, ni privada ni mixta. Y otro de los requisitos es la unanimidad que debe exigirse para todo, es decir, no solo para la forma en la que realicen, sino también para el contenido que se le dé a esa partición, ¿sí? Importante diferencia entonces entre partición privada, netamente privada o extrajudicial, que es realizada en escritura pública, y la mixta. La partición mixta es la que se realiza mediante convenio privado que se acompaña al juez de la sucesión para su homologación. Entonces, en este sentido, comparto con Iglesias la postura de decir, las formas de la partición que establece el código, y esto es similar a lo que establecía Vélez, es que tengo libertad de formas, ¿sí? Yo incluso, porque una cosa es la partición en sí y la adjudicación, y otra es la transferencia de los bienes, ¿sí? Que ahí sí se me reducen las formas en que puedo transferir estos bienes, y ya vamos a ver dependiendo de qué bienes haya en esa sucesión. Entonces yo para partir puedo recurrir a escritura pública, ¿sí? O a un instrumento privado que luego acompaño al juez de la sucesión para que sea homologado, y ya vamos a ver qué es lo que tiene que controlar el juez antes de homologar, o netamente por instrumento privado, ¿sí? Si hay solamente dinero o incluso si hay bienes registrables, yo puedo recurrir al instrumento privado, ¿sí? Para hacer esa partición. Ahora, después voy a tener que ver cómo hago para poder transferirlo, y ahora les voy a explicar las formas en que a las que tengo que recurrir para poder transferir esos bienes registrables. Pero en cuanto a la partición, hay libertad, ¿sí? Ahí les pongo, una cosa es la partición, ¿sí? Y otra es la transferencia de los bienes, porque hay autores que opinan, por ejemplo, Pérez Lasalas, Piri, consideran que si hay bienes inmuebles solamente debo recurrir a la escritura pública. Y esto, en rigor, se desdice de lo que está reconociendo en sí la jurisprudencia, que si incluso hay bienes registrables, admiten la partición mixta, ¿sí? Bienes inmuebles. Entonces, una cosa que tenemos que diferenciar es la partición, en donde tengo libertad de formas, y otra cosa es la transferencia. Para hacer la transferencia de estos bienes registrables, ahí estas formas se me reducen necesariamente a dos. O voy al marco de la escritura pública, o voy al marco del convenio privado, que luego tengo que presentar al juez de la sucesión para que homologue, ¿sí? Y luego pueda librar el oficio correspondiente a los fines de la transferencia en favor de los sucesores. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que debe controlar el juez antes de homologar? Y ahora les voy a mencionar fallos concretos. Solo tiene que controlar, no el contenido, porque si los herederos deciden realizar una partición que no es necesariamente igualitaria, el juez no puede, o la jueza que vaya a homologar ese acuerdo, intervenir o decidir en sentido contrario de lo que hayan acordado los herederos, ¿sí? Porque acá rige la autonomía de la voluntad, no el orden público, y es un contrato, ¿sí? La naturaleza de la partición netamente privada y de la mixta es contractual. Por lo tanto, lo único que debe hacer el juez antes de homologar es que estén reunidos los requisitos para que proceda la partición privada. Herederos presentes, capaces y que exista unanimidad, ¿sí? Fíjense, aquí les traigo varios fallos que están reconociendo esto y les voy a decir mi opinión particular al respecto. Sociedad conyugal y autonomía personal. Fíjense, este es de Córdoba de septiembre del año pasado. Dice, el negocio jurídico mixto por el cual la viuda y los hijos del causante pueden atribuirse derechos o bienes entre ellos que excedan estrictamente de los que correspondían a este último en razón de la sociedad conyugal, respeta no solo la autonomía de la voluntad de las personas capaces y mayores de edad en lo individual, sino también la autonomía familiar a la hora de dividir cómo repartir los bienes, evitando la innecesaria intromisión del Estado en el ámbito privado, así como mayores dispendios económicos, también innecesarios, que impliquen una multiplicidad de actos jurídicos solos a los fines formales, ¿sí? Y con la mayor onerosidad que esto significa. Dice, la partición en la cual la viuda del causante presta conformidad para disponer de todos los bienes de la sociedad conyugal no tiene necesariamente que instrumentarse bajo la forma de una donación, ni de una cesión de derechos, ni mediante escritura pública, si el acuerdo es presentado ante el juez de la sucesión
o la partición se hace judicialmente, dice aquí, ya que los herederos de común acuerdo pueden elegir libremente la forma y el acto que por el cual concretar la división de bienes. Algunas aclaraciones con relación a esto. ¿Por qué aclara que no necesariamente yo debo recurrir? Porque imagínense que sí, la cónyuge supérstite concurre con descendientes en bienes gananciales, no es heredera, no hereda, ella solo hace, ¿qué hace? Retira su 50% en carácter de socia de esa sociedad conyugal disuelta por la muerte, y en el 50% de los gananciales de la persona fallecida heredan sus descendientes por cabeza, ¿sí? No tiene vocación hereditaria el cónyuge en esos gananciales. Entonces, estrictamente aquí no habría todos herederos presentes y capaces porque el cónyuge no estaría actuando como heredero. Entonces, las formas que él tendría de disponer, de acuerdo a la estricta normativa, ¿cuáles serían? O ceder sus derechos gananciales, ¿sí? Lo cual puede hacerlo desde el momento de la disolución de la sociedad conyugal hasta la partición, o se le adjudica la parte que le corresponde por la liquidación de la comunidad de ganancias, y después ir al marco de una escritura pública y recurrir o a una donación o a una partición, donación por ascendiente, y planificar de esa forma su sucesión. ¿Qué pasa? La jurisprudencia en Cámara, no suele pasar mucho en primera instancia, pero los están rectificando en Cámara, están admitiendo esta posibilidad de este negocio mixto, y yo ahora les voy a decir cuál es mi opinión personal respecto de él. Fíjense acá, partición hereditaria y posganancial. Dice, el acuerdo presentado reviste las cualidades de negocio jurídico mixto con una unidad negocial, ello por cuanto combina causas negociales en abstracto separables, y bajo la forma de partición se adjudican los bienes desmembrando el dominio de un inmueble, atribuyendo su nuda propiedad a los herederos y el dominio útil derivado del derecho real de usufructo que constituyen a la cónyuge supérstite. Fíjense que ahí les menciono dos fallos más que después se los vamos a enviar a texto completo, donde la jurisprudencia reconoce lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? En este negocio mixto, en mi opinión, ¿qué es lo que está haciendo el cónyuge supérstite? Planificando en la partición mixta de su cónyuge que ha fallecido, su propia sucesión, ¿sí? Y en mi opinión se estarían dando en parte los requisitos de los pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos, porque si bien, ¿cuáles son las condiciones de existencia de los pactos? Es que el futuro causante esté vivo, que en este caso es el cónyuge supérstite, que el objeto de ese contrato sea el todo parte de una sucesión futura, y aquí la parte que él tiene de gananciales es objeto de sucesión futura porque lo van a heredar el día de mañana sus propios hijos, ¿sí? Y por otro lado, que las partes actúen como futuro causante y como futuro heredero. Si bien en parte el cónyuge supérstite actuaría como, y no a título de crédito, dice Guastavino, bueno, en parte el cónyuge actúa a título de crédito porque él a su vez liquida la sociedad conyugal y hace propio lo que a él le corresponde por esa comunidad de ganancias que se actualiza al momento del fallecimiento del causante, pero a su vez, al disponer inmediatamente de eso en favor de sus descendientes, está actuando como futuro causante. Y en esa parte que ellos reciben, los descendientes, respecto de ese cónyuge supérstite, actúan como futuros herederos. Entonces, en mi opinión, como esto ya se está reconociendo en Cámara en diversos fallos en el último tiempo, habría que admitir este supuesto como un supuesto más, en la partición mixta, de excepción a los pactos sobre herencias futuros permitidos, porque está planificando el cónyuge supérstite en esta partición mixta su propia sucesión. Contenido de la partición privada o mixta. Son actos jurídicos, como dijimos, bilaterales o plurilaterales, es decir, verdaderos contratos, y acá voy a referirme a la categoría del contrato marco, y algunas de las opciones a las que pueden recurrir es, por ejemplo, adjudicarse los bienes en condominio, lo cual no es aconsejable porque estarían cesando una indivisión producto de la muerte, es decir, la indivisión hereditaria con otra indivisión que es el condominio, y después sí o sí van a quedar en el marco de una división de condominio. Vender los bienes y adjudicarse el dinero, recurrir a una hijuela de bajas, que ya vamos a ver en qué consiste, a la licitación, a la atribución preferencial, a la partición con saldo, ¿sí? Tienen diferentes opciones que ahora el código las establece, a las cuales también se puede recurrir en el marco de una partición judicial, ¿sí?
¿Y qué es esto del contrato marco? En realidad no lo tenemos regulado en nuestro código. El que lo ha trabajado en profundidad en su tesis doctoral es el doctor Hernández, que justamente habla de esta categoría del contrato marco. Y yo les traigo una definición del Código de Francia, donde dice que es un acuerdo por el cual las partes convienen las características generales de sus futuras relaciones contractuales. Los contratos de aplicación especifican los métodos de ejecución. Y acá les menciono algunos de los ejemplos de negocios de aplicación o de ejecución de este acuerdo marco, que sería la partición privada o mixta. Por ejemplo, la obligación asumida por un coheredero de otorgar en favor de otro una cesión de crédito si tiene que compensar los montos de las hijuelas, la constitución de una renta vitalicia como forma de compensación, el acuerdo mediante el cual se estipula el saldo a fin de compensar las hijuelas, la constitución de garantías de ese pago del saldo, son algunas de las opciones. Todos estos negocios que pasa por conexidad contractual y por revestir, mejor dicho, una única causa, que es la partición, están vinculados por conexidad, ¿sí? Esta pregunta la hago porque hay autores que difieren con relación a qué es lo que ocurre en este supuesto. La partición privada o mixta que sea desigual, es decir, si las hijuelas no son necesariamente equivalentes en términos numéricos, ¿necesariamente equivale a una liberalidad? Es decir, a una liberalidad que el día de mañana a mí me adjudican algo que no equivale numéricamente a lo que se adjudicó a otro de mis coherederos, y el día de mañana mis propios legitimarios pueden atacar ese acto por ser una liberalidad que afecta a su legítima hereditaria. En realidad no lo puedo plantear de antemano como si necesariamente hubiera una liberalidad, y es por eso que es fundamental en este tipo de particiones netamente privadas o mixta establecer la causa de por qué yo decido adjudicar los bienes en la forma en que lo hacemos. Porque puede ser que, por ejemplo, yo decida quedarme con la oficina que tenía mi padre, que era abogado, y donde yo tengo todos mis clientes y demás, que tiene un valor económico que es menor a otros de los bienes del causante, y sin embargo tengo un motivo suficiente como para, porque decidí seguir la misma profesión y demás, para recibir ese bien, por más que numéricamente no sea igual al resto de los herederos. Entonces, lo conveniente en este tipo de contratos es establecer la causa de por qué la adjudicación se realiza en ese sentido, ¿sí? Para evitar el ataque posterior por mis futuros legitimarios como si fuera necesariamente una liberalidad. Esto también hay que aclararlo porque yo ya he escrito un artículo comentando un fallo en el año 2015 donde se sigue confundiendo partición con cesión de herencia. Fíjense acá un fallo del año 2022 que dice que el acto a través del cual las dos herederas acordaron la adjudicación del único bien que compone el acervo hereditario a favor de una de ellas, sin compensación alguna, importa la celebración de una cesión de derechos hereditarios realizada a título gratuito, y en tal sentido la escritura pública es la única forma idónea para instrumentar la cesión de derechos hereditarios. Fíjense que yo ahí le pongo correcto, incorrecto, cual y cual. La otra sala, que es la sala del doctor fallada en ese momento por el doctor Zanoni, la sala F, dice: corresponde admitir todo lo contrario, el convenio de partición hereditaria presentado, ya que el artículo 3462, que el nuevo lo replica casi textual, establece que los herederos pueden partir del modo que por unanimidad juzguen conveniente, lo que hace exigible que el convenio de partición se presente al juez, siendo un medio eficaz para que el magistrado controle que se dan los presupuestos que hacen procedente la partición privada. Y a su vez, la incorporación al expediente judicial del convenio que le da carácter de instrumento público y como tal título suficiente para atribuir ut singuli, es decir, singularmente, los bienes adjudicados, obviamente librando los oficios correspondientes a los registros para que se adjudiquen en favor de los herederos. Pero evidentemente todavía sigue esta confusión cuando nada se puede establecer y sacar la diferencia entre un supuesto y el otro, porque la cesión de herencia refiere a ya lo hemos dicho en otras oportunidades, yo cedo el todo parte de una cuota parte hereditaria, ¿sí? De una universalidad sin consideración a los bienes en concreto.
Y ahora sí nos vamos a la partición judicial. Fíjense que ahora voy a referirme a circunstancias totalmente diversas a las que he mencionado con anterioridad. ¿Cuándo son procedentes las particiones judiciales o necesariamente la partición debe ser judicial? Si hay copartícipes que son incapaces, con capacidad restringida o ausentes, es decir, si hay menores de edad deben intervenir con su representante legal, ¿sí? Si hay incompatibilidad, que esto puede suceder justamente cuando hay bienes propios y concurre el cónyuge supérstite con descendientes menores de edad, generalmente hay incompatibilidad, ¿sí? Entre el representante legal y el menor, entonces en ese caso va a ser necesaria la designación de un tutor especial. Ahí les menciono todos los artículos relativos a restricción de la capacidad o del apoyo necesario o del curador en caso de que haya incapacidad. Si terceros fundándose en un interés legítimo se oponen a que la partición se haga privadamente, y en esto vuelvo a referirme, los más posibles perjudicados en una partición privada, ¿quiénes son? Los acreedores personales de los herederos, porque aquel heredero que tiene muchas deudas o le adjudican todo el dinero que es fácilmente disimulable, ¿sí? Para evitar pagar a sus acreedores personales. Entonces ellos se pueden oponer y obligar a los herederos a ir a todo el procedimiento de la partición judicial. No obstante, para estos acreedores personales, si ya han realizado y no pudieron evitar la realización de la partición privada, les quedará la acción de fraude, ¿sí? General del código, ¿sí? Y si los copartícipes también son plenamente capaces y no acuerdan en hacer la partición privadamente, hay que ir al marco de la partición judicial. ¿Qué es lo que ocurre? Que la partición judicial está sometida a las reglas de los códigos procesales provinciales, y en esto hay que tener muy en cuenta que el Código Civil y Comercial regula, trae norma expresa en cuanto a la designación del perito, inventariador, tasador, partidor y demás. Entonces, en primer lugar, ¿cómo debo hacer? Recurro a la norma del Código de Fondo, ¿sí? Y de acuerdo a lo que dice la norma de fondo, recién ahí, y a las remisiones que ésta haga, voy a ir a la normativa específica del Código de Procedimientos local, de acuerdo a la provincia, como decía Irene, que hay de varias provincias, de acuerdo a la provincia en la que yo esté. Porque seguramente van a encontrar, como ha entrado en vigencia el Código Civil en el año civil y comercial en el año 2015, y no todos los códigos procesales han sido ayornados conforme a esa normativa, ante la incompatibilidad de normas yo debo estar primero a lo que dice el Código de Fondo y luego a la normativa procesal local, ¿sí? Principios que rigen la partición judicial. Se realiza a través de un perito, que es un delegado del juez, no un mandatario de las partes, por lo tanto ese perito puede ser recusado. El perito es el que decide y define la partición. En este caso los herederos tienen escasa intervención en la elección de los bienes que se les van a adjudicar. Debe ser realizada en especie. Acá sí tengo que respetar tajantemente el principio de división en especie y la igualdad numérica o matemática en la partición. Debe ser realizada a valores reales necesariamente, cosa que no necesariamente se hace así en la partición privada y mixta, y requiere una mirada exhaustiva del juez, quien debe controlar las operaciones realizadas por el perito y decidir sobre su contenido, ¿sí? La partición judicial entonces se realiza por medio de un perito partidor. Fíjense lo que establece el artículo 2373. Se hace por un perito o por varios que actúan conjuntamente, que no es lo más recomendable porque generalmente los conflictos entre los herederos luego se trasladan a la pluralidad de peritos designados. Y fíjense cómo establece el código la designación. A falta de acuerdo unánime de los copartícipes para su designación, el nombramiento debe ser hecho por el juez. ¿Sí? ¿Qué criterios establece el Código Civil y Comercial que debe tener en cuenta el perito para la formación de los lotes? En primer lugar, no se tiene en cuenta la naturaleza ni el destino de los bienes, excepto que sean aplicables las normas referentes a la atribución preferencial, que son normas específicas que trae el Código Civil y Comercial. ¿Y en esto qué tengo en cuenta yo? En rigor, que si hay, por ejemplo, liquidación del régimen de comunidad y a su vez el cónyuge hay bienes propios y va a entrar a heredar, no necesariamente la parte que al cónyuge supérstite le corresponde por liquidación de los gananciales se le van a adjudicar en la partición bienes gananciales. Puede ser que esa cuota que le corresponda a él por la liquidación de los gananciales sea completada con bienes propios, ¿sí? A eso es a lo que se refiere cuando dice no se tiene en cuenta el origen de los bienes.
o la naturaleza, mejor dicho, de los bienes. Debe evitarse el parcelamiento de los inmuebles y la división de las empresas. Puede utilizarse la partición con saldo, en este caso el saldo no puede superar, el saldo a pagar en dinero, la mitad del valor del lote, excepto que sea aplicable la atribución preferencial. Si hay cosas grabadas con derecho real, obviamente se debe adjudicar la diferencia entre el valor del derecho real y la hijuela de ese heredero para que él no sea perjudicado, entre la deuda, digamos, y el valor de su hijuela. Las sumas que deben ser colacionadas por uno de los coherederos se deben imputar, ¿sí? Si yo he recibido un adelanto de herencia, bueno, puede ser que al momento de la partición yo ya recibí la totalidad y me corresponda solo algo de lo que queda al tiempo del fallecimiento, o a lo mejor ya recibí la totalidad de la porción hereditaria en vida y en el momento de la partición no me corresponde nada. Y para hacer la adjudicación, el perito oirá a los interesados a fin de obrar de conformidad con ellos en todo lo que estén de acuerdo o de conciliar en lo posible sus pretensiones. Ahí les menciono norma específica del Código de Procedimientos de Santa Fe y también lo que establece el Código Procesal de la Nación. La hijuela de bajas. Esto el Código lo regula expresamente, antes era considerado por la doctrina y la jurisprudencia receptado también. Es aquella que se destina a individualizar las deudas y las cargas sucesorias, como así también los bienes de la herencia con los cuales se hará frente a ellas, ¿sí? Y ahí les traigo un fallo donde, entre otras cuestiones, habla específicamente de esa hijuela de bajas. Finalmente, ¿qué es lo que debe hacer el perito? Presentar para la aprobación por parte del juez la cuenta particionaria, donde en los prenotados se va a hacer todo el reconto de lo que ha pasado en ese proceso sucesorio, el cuerpo general de bienes, donde se va a determinar justamente todos los bienes y los activos que haya dejado el causante, donde se deberán tener en cuenta todos los valores colacionables y todas las cuestiones que hemos mencionado anteriormente, las bajas comunes respecto de ese cuerpo general de bienes, el líquido partible, adjudicar, en definitiva, entre los herederos, la división y, por último, el llenado, digamos, de esa división con la adjudicación de bienes concretos en hijuelas que va a tener que hacer individualmente para cada uno de los herederos. Fíjense que el Código establece sobre quién recaen las cargas estas de la masa. Dice, los gastos causados por la partición o la liquidación y los hechos en beneficio común se imputan a la masa. No son comunes los trabajos o desembolsos innecesarios o referentes a pedidos desestimados, los que deben ser soportados exclusivamente por los herederos que los causan. Recordar entonces la diferencia entre deudas y cargas. Las deudas son las originadas por la persona durante su vida y las cargas las generadas con posterioridad al fallecimiento de la persona, y cómo se responde frente a unas y otras. En principio yo por las deudas respondo en proporción a mi cuota parte hereditaria, y por las cargas respondo con lo que efectivamente recibo en la partición. Licitación. Esto es una norma que vuelve al código, pero con reformas, porque esto estaba planteado en el código originario de Vélez y luego fue eliminada por la ley 17.711, entendiendo que afectaba la igualdad de los herederos porque se otorgaba este derecho a aquel heredero que tuviera un patrimonio propio importante, y en ese caso podía solicitar la adjudicación de un bien mediante la licitación, y esto iba en desmedro del resto de los herederos que no tenían ese poder adquisitivo. Esta norma difiere de la anterior porque justamente no se establece necesariamente la posibilidad de tener que saldar en dinero, sino que se resuelve de otra forma. Fíjense cómo opera. Dice, cualquiera de los copartícipes, herederos y cesionarios de sus derechos, no así terceros ajenos a la comunidad, puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se le adjudique dentro de su hijuela por un valor superior al avalúo, si los demás copartícipes no superan su oferta. Efectuada la licitación entre los herederos, el bien licitado debe ser imputado a la hijuela del adquirente por el valor obtenido en la licitación, quedando de ese modo modificado el avalúo de ese bien. Dice, la oferta puede hacerse por dos o más copartícipes, caso en el cual el bien se adjudica en propiedad, copropiedad mejor dicho, a los licitantes, y se imputa proporcionalmente en la hijuela de cada uno de ellos. ¿Y cuál es la oportunidad para solicitarla? No puede pedirse la licitación después de pasados 30 días de la aprobación de la tasación.
Ahí les traje un fallo que es viejo, pero habla específicamente de la oportunidad en la que se puede solicitar. ¿Hasta cuándo puedo licitar? Como dice la norma específicamente, no establece procedimiento el código, por lo tanto esto está relegado a lo que establezcan los códigos de procedimiento locales. En la doctrina hay diferencias de criterios con relación a estos, hay algunos que consideran que basta que yo lo único que tengo que notificar no es que he ejercido este derecho, es decir, poner en conocimiento del resto que he licitado por un determinado valor en sobre cerrado un bien de la sucesión, sino que lo único que tengo que notificar a los herederos es justamente, si estamos todos de acuerdo y se hizo por partición privada, a partir de ese momento que se incorpora va a empezar a queda firme porque se hace por unanimidad y empieza a correr ese plazo que cuenta por días corridos, porque es de fondo, ¿sí? En cambio, si se hace de otra manera, yo lo que tengo que notificar es justamente que se ha presentado las operaciones de inventario y avalúo para que una vez aprobadas esas operaciones de inventario y avalúo y que queden firmes, se cuenta ese plazo y una vez vencido el mismo no se puede licitar ningún bien. Hay otros autores, comparto esa postura, y otros que dicen, no, en realidad yo tengo que ir notificando al resto de los herederos la puja y esto se va trasladando, porque si el otro me contesta el traslado diciendo que hace una oferta diferente, se va extendiendo en el tiempo y demás. Bueno, todas estas cuestiones que surgen en la doctrina van a tratar de o interpretarse a nivel de la jurisprudencia o ser receptadas por los códigos de procedimiento para ordenar un poco el procedimiento de esta licitación. ¿Se puede renunciar a este derecho? Bueno, es aconsejable renunciar a este derecho a solicitar la licitación si yo estoy en el marco de una partición netamente privada. ¿Por qué? Porque muchas veces la hago a valores fiscales a la denuncia de bienes o al inventario y el avalúo. Entonces tengo un heredero que se corre rápidamente y va y licita por un valor muy por encima del avalúo fiscal y se queda con un bien a lo mejor importante de la sucesión. Entonces, en ese caso, es conveniente en ese acuerdo privado renunciar, que todos renuncien al ejercicio de este derecho de licitar. ¿Y es posible licitar si existe un solo bien en el acervo? Hay doctrina que interpreta que no, considero que sí. ¿Por qué? Porque siempre puede haber a lo mejor un solo bien registrable, pero necesariamente siempre el causante va a haber dejado algún otro bien mueble dentro de esos o de ese inmueble, entonces también es viable en ese supuesto. Partición con saldo. ¿Qué es lo que ocurre? En la mayoría de los casos, yo necesariamente con el patrimonio que haya quedado a la muerte, y no necesariamente voy a poder formar lotes de igual valor en cuanto al inventario del avalúo con la hijuela de cada uno de los herederos. Entonces, en esos supuestos, tengo dos opciones. O vendo alguno de los bienes para igualar las hijuelas, o recurro a la partición con saldo. Partición con saldo que es receptada en norma expresa en el código, pero ya era aceptada por doctrina y jurisprudencia antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Les menciono lo más importante, dice, si la composición de la masa no permite formar lotes de igual valor, las diferencias entre el valor de los bienes que integran un lote y el monto de la hijuela correspondiente deben ser cubiertas con dinero, garantizándose el saldo pendiente a satisfacción del acreedor. El saldo en este caso no puede superar la mitad del valor del lote, excepto que sea procedente la atribución preferencial del bien. Y ojo esto, excepto que se acuerde otra cosa en contrario, si al deudor de ese saldo para compensar la hijuela se le conceden plazos para el pago y por circunstancias económicas el valor, imagínense en nuestro país, con la situación actual y de toda la vida parece, aumenta o disminuye, también va a aumentar o disminuir en esa misma proporción el valor del saldo, ¿sí? Atribución preferencial. Esto también es norma expresa del nuevo código que no la contemplaba Vélez. También hay que vincularlo con la posibilidad de atribución preferencial en el supuesto de la liquidación de la comunidad de ganancias. ¿Qué es lo que dice el 2380 de la atribución preferencial del establecimiento? Dice, el cónyuge sobreviviente o un heredero puede pedir la atribución preferencial en la partición con cargo de pagar el saldo, si lo hay, del establecimiento agrícola, comercial, industrial, en realidad aquel que constituya una unidad económica,
en cuya formación participó. En caso de explotación en forma social, puede pedirse la atribución preferencial de los derechos sociales si ello no afecta las disposiciones legales o las cláusulas estatutarias sobre la constitución de una sociedad con el cónyuge sobreviviente o con uno o varios herederos. El saldo debe ser pagado al contado, excepto acuerdo en contrario, ¿sí? También debo vincularlo no solo con relación a lo del saldo, con el artículo 2377, sino también con esto de tratar de evitar la división de las empresas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta atribución preferencial del establecimiento social? Es decir, la continuidad de la empresa y de la fuente laboral, lo dice expresamente el 2377. ¿Qué es esto de participó en la formación? Hay diferentes opiniones en la doctrina. Entiendo que independientemente, o sea, es haber trabajado con el causante, haber aportado dinero, bienes propios, haber estado en la gestión de la empresa o solamente en la formación. Imagínense que yo acá, la doctrina está dividida, pero yo debo ir a la finalidad de la norma. Por más que haya un heredero que haya participado en la formación, si al tiempo de la muerte no está en la dinámica y en la gestión de esa empresa, lejos de beneficiarla, la va a perjudicar porque la puede llevar a la quiebra. Entonces, lo más conveniente es que pese a que el código dice participó en la formación, es aquel que está empapado en la gestión continua y al momento específicamente del fallecimiento del causante de esa empresa. Derechos sociales, ¿a qué se refiere también? A las cuotas o acciones o a los derechos del socio, ¿sí? Entendemos que se refiere en sí a las cuotas o acciones para conservar justamente esa voluntad social producido el fallecimiento del causante. Si la partición es judicial, la evaluación necesariamente de esa sociedad debe ser en valores reales. El saldo al contado se debe pagar salvo acuerdo en contrario. Y si hay solicitud de varios herederos, adjudicación conjunta, si hay acuerdo, y si no decide el juez, también teniendo en consideración estas circunstancias que les mencionaba con anterioridad. Y por último, también el código habla de la atribución preferencial de otros bienes en el 2381, fíjense, de la propiedad o del derecho a la locación. En realidad, lo del derecho a la locación entendemos que está mal ubicado en este supuesto, porque acá está haciendo referencia al estado de indivisión de la herencia y a la administración de los bienes indivisos, y yo en rigor quiero cesar la partición por la adjudicación en dominio pleno, que se me atribuya justamente ese bien en dominio pleno de forma preferencial. Entonces entiendo que es solamente de la propiedad del inmueble que le sirve de habitación, si tenía allí su residencia al tiempo de la muerte, y de los muebles existentes en él, derecho que puede solicitar el cónyuge supérstite o el heredero que cumpla con estos requisitos, de la propiedad del local de uso profesional, local en sentido amplio, ¿sí? Puede ser una peluquería, un taller, un estudio jurídico, lo que fuere, donde ejercía su actividad y de los muebles existentes en él, y del conjunto de las cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural realizada por el causante como arrendatario o aparcero, cuando el arrendamiento o aparcería continúa en provecho del demandante o se contrata un nuevo arrendamiento con este. Oportunidad para solicitar la atribución preferencial, acá se los dejo mencionados. Fíjense que en este caso, una de las herederas, una vez que había consentido la subasta, porque no habían llegado a un acuerdo en cuanto a una venta privada del bien, solicita justamente después de estar aprobada esa subasta del inmueble de la sucesión la atribución preferencial del bien, a lo cual no le hacen lugar ni en primera ni en segunda instancia. ¿A qué debo recurrir? ¿A la atribución preferencial o a la indivisión forzosa? En rigor, si se dan los requisitos, a la atribución preferencial, ¿sí? Deben ser concordadas estas normas. Si no procede la atribución preferencial, aún le queda la posibilidad al cónyuge supérstito o al heredero que cumpla con los requisitos que indican estas normas, de oponerse a que se incluyan esos bienes en la partición. Pero si no, voy a ir al marco de la atribución preferente en la partición. Implica que la partición tenga efectos declarativos, lo que ya mencionaba con anterioridad, que yo no tengo derechos, o sea, no es que los herederos me atribuyen los derechos a mí de lo que hemos tenido durante el estado de indivisión, sino que yo lo tengo retroactivamente como si lo hubiera recibido directamente del causante, a lo que a mí se me adjudica en la partición. ¿Y existe alguna excepción? Bueno, algunas excepciones pueden darse cuando, por ejemplo, yo
hay justamente una partición con saldo y tengo que darle un crédito a alguno de los herederos o una cesión de crédito para compensar las hijuelas, bueno, esa adjudicación va a tener carácter atributivo porque necesariamente esa obligación la está asumiendo el heredero. Y esto no me detengo, pero sí se los menciono porque lo menciona Zanoni, de este negocio mixto con una unidad negocial que remite a una relación sucesoria única y que son negocios coligados. Van a ver ustedes que en los fallos todos la jurisprudencia remite a esta cita doctrinaria que hacía Zanoni en su tratado del Código Civil de Vélez, ¿sí? Garantía de evicción y defectos ocultos. ¿Por qué yo tengo que hacer lugar a la garantía de evicción? Porque justamente si la partición debe ser igualitaria, si alguno sufre una turbación, un perjuicio en su derecho, lo que se le adjudicó al tiempo de la partición, tengo que hacer lugar a esta garantía. Entonces, es para respetar ese principio de partición, de igualdad de la partición, es una excepción al efecto declarativo, ¿sí? Cada heredero responde en proporción a su parte en la herencia, en lo que ha recibido en esa partición, por el valor de los bienes al tiempo en que se produce la evicción. Si hay créditos, esa garantía se extiende no solo respecto de la existencia del crédito, sino también de la solvencia del deudor al tiempo de la partición, y se puede excluir respecto de un riesgo determinado. No puedo hacer una exclusión genérica de esta garantía de evicción o de vicios o defectos ocultos. ¿Por qué? Porque justamente voy a estar afectando la igualdad. Y en cuanto a la prescripción, ahí les menciono los artículos. Y por último, referirme a la reforma y nulidad de la partición. Tener en cuenta que esto es una excepción, esta reforma y nulidad de la partición, tengan en cuenta que es una excepción al fuero de atracción de la sucesión, porque en principio el fuero de atracción, ¿hasta dónde es procedente? Hasta la partición, pero va a ser competente ese mismo juez para resolver estas cuestiones que surjan por demandas de reforma o de nulidad de esa partición. Como la partición es un acto jurídico complejo que puede haberse afectado por nulidades sustanciales o procesales, ¿sí? ¿Qué ocurre? En la partición mixta o judicial puede ser atacada por estas causales, por ambas, tanto de código de procedimiento como causales del código de fondo. En cambio, en el marco de la partición por escritura pública, que es netamente privada, solo puedo alegar una nulidad del derecho de fondo, es decir, sustancial. Y en cuanto a las nulidades procesales, ¿qué tengo que tener en cuenta? Lo que establece el código de procedimiento en cuanto al cumplimiento de estas etapas, inventario, avalúo y partición, y a las reglas procesales que tengo que cumplir. Por ejemplo, el perito no acepta el cargo y consiento que realice el inventario, el avalúo y la partición sin haber aceptado el cargo, ¿sí? Y no planteé en el momento procesal oportuno ese vicio, me va a operar la preclusión procesal, ¿sí? Esto lo tengo que tener en cuenta. Lo que no es obstáculo para que a lo mejor esa misma partición la pueda atacar por una cuestión de fondo, ¿sí? Se admiten como causales, y ahora hay norma específica, en Vélez no la había, los vicios del consentimiento, error, dolo, violencia, lesión. Y con relación a la lesión, ¿por qué se las marco? Porque justamente si estoy en el marco de una partición privada, netamente privada o mixta, como tiene naturaleza contractual y yo he otorgado esa causa a los fines de a lo mejor que se adjudiquen lotes desiguales, bueno, necesariamente debo cumplir a rajatabla con los requisitos, es decir, debe haber un aprovechamiento de la necesidad, ligereza o inexperiencia de una de las partes para que yo pueda alegar el vicio de lesión. No va a proceder fácilmente, sino que tengo que alegar todas y probar todas esas cuestiones. También puede ser por falta de capacidad, es decir, recurro al marco de una partición mixta y no tengo a todos los herederos plenamente capaces, o no tengo la unanimidad en la partición también mixta. Entonces, los principios de partición en especie e igualdad no pueden dar lugar a nulidad en la partición mixta por su naturaleza contractual, ¿sí? Esto interpretado, o sea, ¿puedo atacarlo por lesión? Bueno, en tanto y en cuanto estén cumplidos todos los requisitos de la lesión, pero en principio, como es un contrato y está
establecida expresamente su causa, no lo voy a poder atacar porque los lotes no sean exactamente iguales en términos numéricos o porque no se hayan adjudicado los bienes en especie. Juez competente, el que sufrió el perjuicio debe demandar ante el juez de la sucesión, ya sea por la reforma o por la nulidad de la partición. El trámite depende si es un vicio del procedimiento mediante vía incidental y si es un vicio sustancial por proceso ordinario ante ese juez de la sucesión. Prescripción lo establecen los artículos 2562 y 2563 y no se puede plantear la nulidad si el coheredero o la reforma, si el coheredero que las intenta enajena en todo o en parte su lote después de la cesación de la violencia o del descubrimiento del dolo, el error o la lesión. La doctrina interpreta que solamente se mencionan estos supuestos, o sea que si la causa de nulidad o de reforma es algún otro que no está expresamente indicado, igualmente puedo demandar la nulidad o la reforma. Y ahí les menciono también otro fallo del 2020, donde habla de cuestiones justamente de nulidad de acto jurídico, era una partición realizada entre unas personas que eran vietnamitas. Y ahí he concluido raudamente. En punto, Para no Florencia, extenderme pocos cumplen con el horario, increíble, aparte mucho contenido. Están todos, no se fue nadie, no sé si es que están como así, que no, no saben qué hacer. Es demasiada información. Lo bueno, Flores, que aclaramos que compartíamos el PowerPoint y los fallos, porque si no, no les daba la mano para anotar. Bueno, si querés dejar de... bueno, ahí está el mail de Florencia, si quieren tomar nota. Y hubo algunas preguntas, déjame que las busque. A ver. No puedo entrar al chat, Flor, no sé si vos podés. Acá está. Bueno, había habido un comentario que ya no me acuerdo en qué momento de la charla, pero como que va a estar complicado ahora. Gracias. Dice, los jueces controlan todo, además de esos requisitos hay que poner que compensaron de manera privada si hay diferencias, porque si no, hay observaciones si difieren los montos. Esto lo dijo Azul en un momento, lo que pasa que, bueno... no, es que entiendo, porque por eso es que trato de poner lo que realmente debería ocurrir y tratar de tener las herramientas, por eso es que les dejo los fallos a texto completo, para que sepan que esto también era así en el Código de Vélez, el juez no puede inmiscuirse porque acá no hay orden público. ¿Me explico? Entonces, por más que en la práctica se haga, bueno, es un error de la práctica que tenemos que corregirlo. ¿Sí? Y la forma de corregirlo es justamente que los profesionales que litigamos empecemos a buscar las herramientas, la doctrina y la jurisprudencia correcta para fundar los escritos. Porque entiendo que se inmiscuyen en eso porque da cuenta los fallos, más que nada los de primera instancia. Bueno, acá Luis pregunta si se puede pedir una partición anticipada en la sucesión previo a la declaratoria de herederos. A ver, en realidad, partición, a ver. Si todos los herederos, ¿qué es lo que ocurre? Si son herederos forzosos, acá me remito a otras cosas, si son herederos forzosos, tienen la investidura de pleno derecho, ¿sí? Por lo tanto, desde el mismo momento de la muerte del causante pueden ejercer los derechos. ¿Qué pasa? Que incluso estos herederos que tienen ese reconocimiento de la calidad de tales desde el fallecimiento, si desean vender bienes registrables, necesariamente necesitan la declaratoria de herederos. Y esto ya lo he charlado en otra oportunidad, que para que esa venta de un bien singular que implica un acto particionario, ¿por qué? Porque se van a adjudicar entre ellos el dinero, ¿qué ocurre? Para que el tercero que contrate bien y quede amparado dentro del marco de la apariencia del heredero aparente, tiene que contratar con herederos que tengan en su favor declaratoria de herederos. Entonces, con esas aclaraciones podría ser la operación. Bien. Bueno, acá hay una pregunta particular, pero me resulta interesante. Dice, ¿cómo se realiza la partición de armas de fuego registrables? ¿Debe denunciarse en el acervo? ¿Cómo? ¿Cómo se realiza la partición de armas de fuego registrables? Si deben denunciarse en el acervo. A ver,
tiene valor económico. Hay cuestiones que yo no mencioné específicamente, de cosas que no integran el acervo, por ejemplo, aquello que tiene más un valor afectivo que monetario, obviamente se va a entregar al heredero que las partes juzguen más conveniente, o si no hay acuerdo lo decide el juez. Entiendo, yo sinceramente no sé cómo es a nivel de transferencia del dominio, si hay específicamente un registro para, si le digo, les miento. Entiendo que si hay un registro específico para transferir esos bienes, hay que hacerlo, porque vuelvo a lo mismo, yo partir lo puedo hacer por convenio privado, pero para poder transferirlo, si hay un registro específico de transferencia de esas armas, lo voy a tener que recurrir al juez de la sucesión con la partición mixta. Acá Víctor Víctor Benítez dice, en cuanto a armas de fuego, si bien son registrables, el heredero debe tramitar su tenencia previo a ser legítimo usuario. Bueno, van aportando los que ya pasaron por algún caso similar. Sí, era muy particular. Viviana dice, artículo 2381, atribución preferencial, ¿aplica el bien inmueble familiar donde reside un coheredero de manera exclusiva y excluyente? 2381, sí. Sí, bien. Bueno, acá te están felicitando y agradeciendo. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Cuál es el mail de la exponente? Flor, ¿lo querés recordar el mail tuyo? Es mfgrifa@gmail.com. Bárbaro. Rodolfo dice, ¿podría hacerse un pacto de herencia futura si uno de los futuros herederos forzosos tiene una restricción de su capacidad? ¿Cómo se debería canalizar correctamente ese acuerdo? Tiene que, claro, a ver, vuelvo a lo mismo, es un contrato, ¿sí? Por lo tanto, va a tener que estar, si es, ¿me dijo que era menor de edad? No, menor, no, dice restricción de su capacidad, no aclara. A ver, son sumamente excepcionales. Yo creo que habría que ver el contenido de ese acuerdo específico, ¿sí? Para que no lo perjudique en sus derechos, porque puede ser que le estén haciendo firmar un pacto renunciativo a los derechos sucesorios futuros y él no tiene la comprensión para la realización del acto. Yo no sé, estoy pensando en voz alta, si esto me suple el apoyo para la realización. Obviamente que eso, o sea, cuando hay una restricción a la capacidad o una incapacidad, la propia sentencia es la que delimita los actos que esta persona puede realizar. Pero entiendo que no lo veo viable, porque es muy probable que se le perjudiquen sus derechos. Ok, voy a poner tu mail, que me lo están pidiendo por acá, mfgrifa@gmail.com. Fíjate si está bien, Flor, porque lo estoy haciendo medio de memoria. mfgrifa, sí, perfecto. @gmail.com. Bien. Había otra que tenía que ver con capacidad restringida. A ver. ¿Se puede pedir tracto abreviado de un solo bien cuando hay un heredero con capacidad restringida? Y en ese caso, ¿su cuota parte debe quedar inmovilizada? Vuelvo a lo mismo, o sea, si hay heredero, ¿qué es lo que pasa? En la práctica se confunde todo el procedimiento de la partición judicial con la designación de un perito inventariador, tasador y partidor con la partición mixta. Incluso suele ocurrir acá en Rosario que hay menores y se denuncian a valores fiscales los bienes y lo resuelven directamente corriendo la vista correspondiente al Ministerio Pupilar, o al Ministerio Público en rigor, para ver si conforma o no, y en realidad yo no puedo recurrir a ese marco, sí o sí tengo que cumplir con la designación del perito y digamos, la designación y la intervención, mejor dicho, del representante legal, y en tanto y en cuanto no tenga intereses compatibles con ese, porque si no además le tengo que designar un tutor especial, y si tiene la capacidad restringida, el apoyo, y si es incapaz, el curador. Cosa que en la práctica muchas veces no se hace. Ok. Bueno, agradecen la charla que fue muy nutritiva. Escuché varias charlas de la doctora y siempre excelentes, muy claras y muy útiles. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, última.
Última la liberamos, pobre que habló y habló, tiene que descansar. ¿El cónyuge supérstite se puede oponer a la partición del inmueble que fue sede del hogar conyugal? Claro, por eso les decía, hay muchas, a ver, el cónyuge supérstite tiene el derecho real de habitación, ¿sí? En tanto y en cuanto se cumplan con las normas específicas que establece el código. Tiene la posibilidad de que se le atribuya en la partición de manera preferente el inmueble que fue donde residía con los muebles. Por eso es que, como el código establece un abanico de posibilidades, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ver en cuál resguarda mejor sus derechos y cumplen con los requisitos para solicitarla. Tengan en cuenta, por ejemplo, que el derecho real hoy opera de pleno derecho, en el Código de Vélez había que solicitarlo, no cesa, ¿sí? En caso de que el cónyuge contraiga nuevas nupcias o esté en una unión convivencial. Entonces, son todas normas que yo debo analizar coordinadamente, porque si no puedo solicitar a una, puedo solicitar otra. Por eso es que yo les decía, bueno, yo me puedo oponer a la partición, pero en lugar de oponerme a la partición, si es posible que ese bien le sea adjudicado al cónyuge supérstite, como atribución preferencial, voy a ese marco y no a la oposición de la partición, porque después en algún momento voy a tener que partir. Exacto. Bueno, entró una más y basta. Sí, no jodemos más. ¿El cónyuge supérstite debe tener la declaratoria de herederos para disponer de su parte de gananciales? No, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que en la práctica no se hace esa diferenciación, que es muy sutil y debería hacerse, la hacía el doctor Zanoni nada más, que al momento que sale la declaratoria de herederos, yo no sé, porque ahora ya no, por ejemplo en Santa Fe no se permite más las denuncias de bienes anticipadas, cosa que estaba mal porque se hacían por una cuestión netamente de que el profesional se quedara con mayores honorarios de diferentes etapas del juicio sucesorio. Al momento que yo hago la declaratoria de herederos, no sé si el cónyuge supérstite, si concurre con descendientes, va a heredar o no, porque no dice la denuncia de bienes, la tengo que hacer con posterioridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente se lo declara cuando no siempre es heredero. Entonces, la leyenda que habría que poner en todas las sentencias de declaratoria de herederos cuando concurre el cónyuge con descendientes es, se lo declara heredero en tanto y en cuanto existan bienes propios del causante. Claro. Y en ese caso ahí sí va a poder, pero si no, ¿por qué va a estar limitado él? ¿Qué es lo que pasa? Que necesariamente, yendo a la pregunta en concreto, me salgo de la declaratoria. Si está incluido en la declaratoria, está mal incluido, porque si había solo bienes gananciales, no hereda si concurre con hijos. ¿Sí? Heredan los hijos por cabeza en la parte de gananciales del muerto. El resto se liquida en esa misma sociedad conyugal. Entonces, necesariamente, como entran a coexistir la indivisión hereditaria y la poscomunitaria, yo voy a tener que recurrir al marco de la partición, netamente privada, o mixta, o judicial, si no se dan ninguno de los requisitos o no están de acuerdo, para poder hacer lo que la colega pretende. Qué pregunta tiró María, ¿eh? Claro. Una bomba tiró. Bueno, Florencia, muchísimas gracias. Como siempre, sumamente clara y un placer escuchar los conocimientos que tenés en materia sucesoria, la verdad que son impresionantes. Muchísimas gracias por tu claridad y tu excelencia. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado y por quedarse hasta último momento. Los esperamos. Hay más charlas, Flor. ¿Querés mencionar así? Yo no me recuerdo en este momento. Si no me equivoco, a fin del mes que viene tenemos de colación. No sé si a lo mejor en algún momento reduciré un poco los temas, porque yo pido disculpas de abordar, es más, pensaba abordar más temas, pero después dije va a ser imposible en una hora, que es lo previsto para estas charlas. Tenemos colación, tenemos fideicomiso testamentario y no me acuerdo qué otro tema, las acciones de protección de la legítima. Bárbaro. Bueno, ya saben, estar atentos. Inscríbanse y la pueden seguir escuchando. Gracias a todos y todas por estar. Muchas gracias. Gracias, Flor. Descansá. Hasta luego.